Bueno, buenas noches, Magíster. Nosotros vamos a darle la explicación de del trabajo práctico experimental acerca de los vectores en el espacio, en este caso centrándonos lo que es en tres dimensiones, ¿no? Como está aquí, tenemos la carátula y también lo que está el tema, la facultad y los integrantes que son, en este caso, mi persona, que es Alexander Aldair y el Gran Rango. También está la compañera Melanie Valeria Santana, el compañero Daniel Elías Alulema Muyo y la compañera Sheila Mabel Arriaga Morán. Ya. Para poder empezar, vamos a hablar acerca de una pequeña introducción. Los vectores en el espacio a menudo se los conoce como a cualquier segmento orientado en el plano, sea bidimensional o tridimensional, que tienen su origen en un punto y su extremo en el otro. Esto se los puede representar dentro de un plano cartesiano mediante un sistema de coordenadas, sea x, y, en un espacio bidimensional, y en un tridimensional con un sistema de coordenadas x, y, z. Entre las aplicaciones que tienen estos vectores en el espacio tenemos en la física, que son muy importantes para poder describir magnitudes tales como velocidades, aceleraciones o fuerzas. En las matemáticas son elementos de una estructura algebraica, que a menudo la conocemos como espacio vectorial. Y en la ingeniería son muy importantes porque ayudan a descomponer fuerzas complejas en componentes más simples y manejables. A continuación, mi compañera. Definición. En física se entiende por vector a una magnitud que requiere para su definición completa, no solo de un valor numérico, sino también de una dirección o un sentido y una magnitud. Vector tridimensional y sus componentes. Es un sistema de coordenada tridimensional. Cualquier vector puede descomponerse en tres componentes otorga- otorganales, una en eje por X, otra en el eje Y y, y una más en el eje Z. Este vector tridimensional se expresa como. Aquí vemos el ejemplo que tenemos un vector tridimensional y sus componentes. Propiedades. Magnitud o módulo. Se refiere a la longitud del vector y representa el valor cuantitativo en una magnitud física. 2. Dirección. Define la línea a lo largo de la cual actúa el vector matemáticamente. Se asocia con la pendiente o el ángulo respecto a los ejes. 3. Sentido. Indica hacia qué lado de la línea de acción actúa el vector. Está determinado por la orientación de la flecha. 4. Punto de aplicación. Es el lugar específico donde el vector comienza a actuar o desde donde se mide. Punto de aplicación, sentido y dirección y módulo. Ángulo y cosenos directores. Estos son los ángulos que forma el vector con los ejes X y Z y están relacionados con los cosenos directores. Se define como coseno de A, coseno de B, coseno de Y. La relación fundamental entre estos cosenos es coseno de A, coseno de B y coseno de Y igual 1, como vemos en la imagen. A continuación, mi compañero. Magnitud de un vector. Para un vector v en R3 con componentes que son x, y z, su magnitud o norma, que denotamos como el módulo del vector v, se calcula mediante esta fórmula. El vector v, que es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, donde en la siguiente gráfica podemos mostrar los componentes tanto de x, y z y los ángulos que forman con los diferentes componentes. Ahora, dentro de los ángulos directos y los cosenos directores, los ángulos directores son el alfa, el beta y el gamma,
Estos ángulos son el que el vector forma con los ejes tanto en X, Y y Z, respectivamente, donde sus cosenos directores se definen así o también que es más conocido como el coseno a la menos uno de X. Aquí tenemos la fórmula donde el coseno de alfa es de X sobre el módulo del vector y el coseno de beta es igual a X sobre el módulo del vector y el coseno de alfa que es X sobre el módulo del vector. Estos representan el coseno del ángulo entre los vectores y de cada eje que son X, Y y Z. Ahora, mediante un ejemplo práctico, tenemos que el vector V es 3 menos 4 y 12, que serían los componentes de X, Y y Z. Lo primero que vamos a realizar es calcular su magnitud. Como en la fórmula teníamos X al cuadrado, Y al cuadrado y Z al cuadrado, vamos a reemplazar mediante sus valores, que serían 3 al cuadrado menos 4 al cuadrado más 12 al cuadrado. Resolviendo, tenemos una raíz de 169 y aquella, el resultado de esa raíz es 13. Ahora también necesitamos hallar los cosenos directores o directos, donde nos indica que el coseno de alfa es 13 sobre 13, el coseno de beta es menos 4 sobre 13 y el coseno de alfa que es 12 sobre 13. También ahora vamos a calcular los ángulos directos o directores, que es el ángulo teta, que es de 13 sobre 3 sobre 13, el beta, que es menos 4 sobre 13, y el gamma, que es 12 sobre 13. Esto se obtiene mediante grados o radianes según lo que se requiere. Aquí tenemos la demostración gráfica donde que tenemos el módulo del vector y el ángulo que está formando el vector con sus diferentes componentes, tanto X, Y y Z. Ejercicio de aplicación. Dando el siguiente vector de b igual a 4 menos 3 12, calcula su magnitud, más calcular sus cosenos y sus ángulos directores. La magnitud o módulo del vector se determina mediante la fórmula. B igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Sustituyendo los componentes de b igual a raíz cuadrada de 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 12 al cuadrado igual a raíz cuadrada de 12 de 16 más 9 más 144 igual a raíz cuadrada de 169 igual a 3. Cosenos directores. Se usan los cosenos directores, coseno de A igual a X sobre B, coseno de B igual a Y sobre B, V, coseno de Y igual a Z sobre V, aplicando los vectores de coseno A igual a 4 sobre 13 igual a 0,3077. Coseno de B igual a menos 3 sobre 13 igual a menos 0,2308. Coseno de Y igual a 12 sobre 13 igual a 0,920, 9231. Ángulos directores y gráficas. Y los ángulos de A igual a arcos de 4 sobre 13 igual a 72,54 grados. B igual a arcos de menos 3 sobre 13 igual a 103,30 grados. Y Y de igual a arcos de 12 sobre 13 igual a 22,62 grados. A la derecha vemos lo que es una gráfica donde está
distribuyendo lo que es los ángulos. Listo. Continuando, tenemos ahora lo que es la comparación entre lo que es los vectores en 2D y también lo que es en 3D. Entre los principales hemos hecho lo que es en propiedades, magnitud, visualización y una aplicación. Los vectores en 2D, entre propiedades tenemos que son componentes de dos. Tienen dos componentes que es X, Y, horizontal, vertical. En el de tres dimensiones lo que es X, Y y Z. En dirección tenemos que se define mediante el ángulo respecto a un eje de referencia, mientras que en dirección en el 3D se definen mediante tres ángulos respecto a X, Y, Z o un vector unitario en la misma dirección. Su dimensión tenemos que esto se limita en un plano, mientras que los 3D, estos se extienden hacia el espacio. Dentro de su magnitud tenemos que la fórmula es casi la misma, solo varía más que todo en que en el primero, en el 2D, como son solo dos componentes, tenemos lo que es el módulo es igual a raíz cuadrada de lo que es los dos componentes, mientras que en el 3D se añade lo que es el tercer componente. En visualización, como tenemos, es que en el de 2D se puede ver solamente los dos componentes y solo se le ve lo que es en un plan, mientras que el de 3D ya podemos ver en un espacio, tanto lo que es en X, en incógnitas de X, Y y Z, asimismo sus componentes y sus ángulos. Ahora, en lo que es las aplicaciones de los vectores 2D, tenemos que en física son muy útiles para moldear tanto lo que es campos eléctricos y magnéticos. En ingeniería, estos son muy importantes para el análisis de estructuras y puentes. En ingeniería mecánica, para el diseño de máquinas y mecanismos. Dentro de la informática también son muy importantes dentro de los gráficos para representar objetos en 2D. Dentro de los videojuegos para representar personajes y movimientos. Dentro de lo que es la navegación para determinar la posición y dirección de un vehículo. Ahora en los vectores 3D, dentro de sus aplicaciones tenemos dentro de la física que estos representan fuerzas en diferentes direcciones en el espacio y así se puede hallar lo que son las fuerzas también resultantes. Dentro de la velocidad de la aceleración se puede describir el movimiento de los objetos en 3D. Campos vectoriales para representar los campos de fuerza. Dentro de la ingeniería sirven para calcular fuerzas que actúan sobre estructuras complejas. Dentro de la robótica para controlar el movimiento de robots definiendo trayectorias y fuerzas. Dentro del diseño para definir formas y relaciones espaciales entre los objetos. Y dentro de la navegación se usa en GPS y en robótica móvil. A continuación, mi compañero. Dentro de las conclusiones de este trabajo investigativo, podemos decir que los vectores en el espacio, tanto como en la de dos dimensiones y tres dimensiones, vemos que son muy importantes debido a que esto nos ayuda de una manera específica a resolver determinados problemas que sean en cualquier campo del estudio, como anteriormente mi compañero lo ha demostrado en las diferentes áreas. También podemos decir que la aplicación de estos vectores, debido a que en la de dos dimensiones, como no tenemos muchos datos de manera específica, no podemos determinar con más exactitud más soluciones. Mientras que en la de tres dimensiones vemos que al estar una nueva variable o como un tercer componente, es decir, que se puede calcular específicamente cada dato al contar con más datos o valores. Eso sería todo. Tenemos nuestras referencias. Muchas gracias en cuanto al trabajo investigativo.